En un momento empezamos. Buenas tardes con todos. Profesor, buenas, disculpe, la otra semana es la PC, ¿no? Sí, está programado la tercera práctica calificada en la siguiente semana. Vamos a seguir la misma metodología que hemos seguido antes. La práctica va a consistir de algunas preguntas teóricas y un programa para desarrollar. Vamos a ver, probablemente modifique un poco algunos de los programas que les estoy dejando en el desarrollo de los seminarios, y ese sea el programa. ¿Está bien? Eh, Bien, vamos a ver algo. Un momentito, por favor. Bien, empecemos. La clase pasada hemos estado viendo eh, todo lo que es concerniente al a punteros y cadenas. Algo de punteros y cadenas hemos visto. Estamos compartiendo aquí. Eh, Hay varias cosas, en realidad mucho de esto no, no es usado ni siquiera en el curso, pero en todo caso lo estoy haciendo como una forma de complementar y que tengan una cosa de tarea, ¿no? Size of, get size, eh, son para obtener el tamaño de una variable o de un arreglo. Eh, Esto se utiliza sobre todo cuando se están haciendo sistemas muy complejos, entonces queremos saber o es crítico el tamaño de las estructuras de datos que estamos utilizando. Este tipo de programación o de uso de estos elementos ha ido decayendo con el tiempo debido a que los computadores se han hecho cada vez más fuertes, más poderosos, con mayor capacidad tanto de procesamiento como de almacenamiento. Entonces, si bien es cierto, antes se preocupaban por el tamaño y de que el programa podría no ingresar, en fin, entonces ahora eso es relativo. Anteriormente la memoria inclusive era bastante limitada y algunos programas no entraban en la memoria, digamos en el espacio que se podía permitir para el trabajo, ya que una parte de la memoria siempre lo ocupa el sistema operativo. El sistema operativo es algo con el cual no se puede negarle todos sus accesos, lo que reclama, ¿no? Entonces quedaban muy poco espacio para el programa. Entonces lo que se hacían era saber cuánto era el tamaño para poder acomodarlo en lo que quedaba de memoria. Pero como les comentaba, esto está quedando ya fuera de sitio por el gran tamaño que tienen ahora los espacios de computación. Sin embargo, es bueno saber qué es lo que hace el puntero, por ejemplo. El número de bytes en el arreglo es 160, pero el puntero tiene 4 bytes. Número de bytes del puntero, ¿no es cierto? Y aquí teníamos todo el tamaño de cada uno de los elementos. El carácter es un byte, el short 2 bytes, el int 4 bytes, el long 4,
el doble 4, el long doble es 8, el tamaño del arreglo 80, porque es un arreglo de enteros y cada uno tiene 4. Y también habíamos visto que se podía hacer trasladar mediante localizaciones. Muy poco es usado esto, muy poco es usado. Entonces voy a dejar esto para empezar a ver algo más importante. Arreglos de puntero, esto es con, también lo hemos visto en la clase pasada, y esto es con el juego de cartas. Bien, voy a dejar esto ahí. Sin embargo, esta separata está a su disposición. Voy a dejar de compartir y vamos a entrar a algo que sí es bastante importante. Cuando hicimos las primeras clases, hablamos de las clases y la abstracción de datos. Decíamos de que nosotros entrábamos a una nueva técnica que no era la programación estructurada, sino la programación orientada hacia objetos, en donde lo principal era de que los objetos que participaban dentro del sistema se comunicaban entre ellos mandando mensajes, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que tiene el C++, que tiene estructuras, pero estructuras no es como una clase. Sin embargo, veamos aquí, programación orientada a objetos. Encapsula los datos, los atributos y las funciones del comportamiento en paquetes llamados clases. Encapsula significa de que los protege. Algunos datos pueden ser protegidos, otros pueden ser públicos. Y funciones, que es el comportamiento entre paquetes llamados clases. Ocultamiento de información. Los objetos de la clase se comunican a través de interfaces muy bien definidas. Los detalles de implementación están ocultos dentro de las clases mismas. El programador, tipos definidos por el programador son las clases. Cuando se trabaja con una clase se define cuáles sus datos, sus miembros de datos, las funciones, qué funciones hay o qué métodos tiene, y es similar a algo que puede ser reusable. Una instancia de una clase es un objeto. Esta es una estructura que existe en lenguajes como fueron el B, C, el PL1, que es la estructura que solamente agrupaba datos de diferentes tipos. No es lo mismo como un arreglo. Por ejemplo, aquí tienen la estructura time, tiempo, que tiene 3 componentes, hora, minuto y segundo. Entonces, si bien es cierto, aquí los 3 son del tipo entero, yo podría poner uno de ellos de tipo flotante. Entonces ya no es como un arreglo, ¿no? Porque si ustedes ven int, dicen, bueno, entonces, ¿por qué mejor no utilizar la estructura de arreglo? En la estructura de arreglo, todos los elementos que conforman el arreglo son del mismo tipo. Aquí en el tipo que estamos llamando como estructura, las variables pueden tener diferentes tipos, entero, carácter, real, en fin, y eso define una estructura. Pero aquí hay una pequeña debilidad que podríamos decir. Es la estructura que está conformada solamente por datos, información. No tiene ninguna otra capacidad. Es una estructura simple que, si bien es cierto, los datos pueden ser de diferente tipo, eso hace una limitación.
En lo mismo, la estructura debe tener nombres únicos. En estructuras diferentes pueden compartir el nombre. Y la estructura se termina con un punto y coma. Luego, se puede crear nuevos datos para declarar variables, ¿no? Por ejemplo, como la estructura ha sido definida como time, todas las estructuras empiezan con una letra mayúscula y todo lo demás empieza con letra minúscula. En las clases también se va a dar lo mismo. La primera letra va a ser con mayúscula, pero los nombres de los objetos van a empezar con minúscula. Entonces, cuando definimos nuevos datos para declarar variables, se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, TimeObject es del tipo time. TimeArray, un arreglo de objetos de esta, o objetos o elementos de esta estructura. Un puntero a una estructura de tipo time. TimePointer es un puntero. Y TimeRef es la dirección de memoria, que es TimeObject, que puede ser de esa forma, ¿no? El contenido de TimeRef igual a TimeObject. Acceso a través de operadores. Una de las formas es a través del punto. Ya hemos visto en alguna forma el uso del punto. Y también el operador flecha para estructuras y clases vía punteros a objetos. Por ejemplo, print imprime la hora del TimeObject. TimeObject tiene hora, entonces es el nombre de la estructura punto hora, el nombre de la estructura punto minuto, que es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, count TimeObject, este es del tipo time, mayúscula, este es un objeto, está empezando en minúscula, entonces TimeObject.hora. O TimePointer es puntero a la referencia del TimeObject. Count TimePointer apunta a hora, ¿no? Pues es lo mismo, pero aquí hay dos cosas, ¿no? TimePointHour es lo mismo que esto de aquí. TimePointer.hora, o sea, dirección y qué hay en esa dirección. Los paréntesis son requeridos. Asterisco tiene menor precedencia que el punto. Estructuras son pasados por valor y pasar las estructuras por referencia y evita la sobrecarga de estructuras de copia. Estructuras tipo C, no hay interfase. Si la implementación cambia, todos los programas que usan esa estructura deben cambiar de acuerdo a ello. No se puede imprimir como una unidad. Debe de imprimir y formatear miembro por miembro. No se puede compararse enteramente. Debe se comparar miembro por miembro. Aquí tienen la estructura. Se ha definido de esta forma. Observen, están incluyendo dos variables, dos métodos que están en esto de aquí. Print universal, constant time, un prototipo, constant time. La estructura se está definiendo fuera del programa principal. Es también, digamos, se define antes de los prototipos de las funciones o antes del main. Entonces está definiendo la estructura, se pasa referencia a una constante preliminar. Luego tienen ahí el main recién. Observen, está creando un elemento de estructura time y empieza con minúscula.
y lo está inicializando. Y count dinner será y print universal y va con el objeto. Este es el objeto. Y este es una constante que no se cambie y es un objeto de time s. Así. Por eso es de que viene aquí dinner time, lo contenido en esa dirección. Print estándar, aquí está poniéndolo. Lo que pasa es de que en las estructuras, como no hay un chequeo, pueden poner cosas, valores inválidos, ¿no? Y esos valores inválidos deben de ser establecidos o deben de fijarse en algún lado, ¿no? Y aquí debe de comprar, ¿no? O sea, observen el DOT y aquí lo que dice acceso directo a los datos permite la asignación de valores cerrados. Por eso es de que hablábamos tanto del ocultamiento de la información. Cuando estos trabajos se van a hacer solamente en los que crean la estructura, entonces ya es imposible y ahí se puede poner restricciones para el valor de cada uno de los elementos que conforman la estructura. Aquí print universal 0, set doble minuto, ¿no es cierto? Y aquí estándar, observen, o sea, solamente está imprimiendo, no está chequeando. Entonces, dice aquí esto, 6:30 estándar time, ¿no? Pero básicamente, si es que es 0 o 12, entonces se divide entre 12, ¿no es cierto? Y así. Observe, con valores inválidos me está dando 29 y 73 minutos, porque nadie ha chequeado esto. Usa eso, set fill, con ceros. Usa operadores del punto. El parámetro es t, ¿cierto? T minuto, t segundo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Implemente un tipo de dato abstracto de time con una clase. Lo que sucede con la clase es de que ahí los datos ya no van a ser accesibles a cualquiera, sino se les da una restricción. Las clases modelan los objetos con atributos y comportamientos. Las estructuras no tenían comportamiento. Comportamiento son funciones que están dentro de la clase. Es definida usando la palabra clave clase. Los miembros de la función son los métodos y que son invocados en respuesta a algunos mensajes. Las especificaciones de acceso a los miembros. Cuando hablamos de los miembros, hablamos de los atributos, o sea, datos, y también de las funciones. Cuando es público, es accesible a cualquier objeto en el alcance de la clase. O sea, cualquiera puede acceder a la data pública. La privada es accesible solo a funciones miembros de la clase. Y el otro es el protegido. Es una información que es diferente, ¿no? Es protegido, hay una ligera diferencia entre protegido y privado. Explico mejor, ¿no? Público esto está tomado de la vida real, de la persona. Públicas son información que cualquiera puede conocer, es accesible. Por ejemplo, sus profesores, ustedes tienen acceso a determinado tipo de información. Por ejemplo, su nombre del profesor, ¿correcto?
pueden tener acceso a qué curso enseña, pueden tener acceso su horario de oficina, en qué momentos está en la oficina, pueden tener acceso a qué cursos dicta el profesor. Esas son informaciones que son públicas y que son reveladas a cualquiera. Cualquiera puede tener acceso a esa información. Bueno, en la vida real muchas veces la gente está en un círculo y en ese círculo, digamos, dentro de la FIE, nos conocemos y podemos decir yo enseño tal curso o el otro profesor enseña tal cosa. Esa es información pública. La información privada es información accesible solo a las funciones miembros de una clase. O sea que para acceder a la información privada se accede solamente a través de una función. ¿Está bien? ¿Eso con qué objeto? Con el objeto de no cambiar los datos que son privados o las funciones que son privadas. Solo a las funciones miembros de la clase. Accesible es por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el sueldo del profesor. Eso no es accesible a todo el mundo, sino digamos, es un dato privado. Es un dato privado que no tienen por qué saberlo. Otro dato privado podría ser, bueno, no sé si tiene otro trabajo o no. ¿Está bien? Luego viene la función que es protegida. La función protegida, el acceso protegido se refiere a que algunos miembros de la clase pueden saberlo y otros miembros fuera de la clase también podrían saberlo. Por ejemplo, el número de teléfono, el celular. Yo que tengo esa información, no lo tengo privada, sino protegida. Entonces, digo, le voy a dar esa información de mi número de teléfono, por decir, al departamento de académicos, a la secretaria, y dentro del curso le doy esa información al delegado del curso. Si ustedes tuviesen un delegado del curso, le doy al delegado, pero no le doy a todos los alumnos. Entonces les digo, esta información es protegida y yo solamente voy a recibir llamadas tuyas o mensajes de WhatsApp solamente de parte tuya. Entonces esa es una información protegida. No es privada, ¿por qué? Porque alguien más lo conoce, ¿no? Y observen de que no todos los miembros de la clase, de la clase, conocen esa información. Por ejemplo, en nuestro caso que hablábamos del profesor y su número telefónico, no todos los colegas, no todos los miembros del departamento, no todos los profesores que dictan el mismo curso que yo, lo conocen, ¿no? Pero, entonces, pero algunos sí, ¿no? Por ejemplo, esa información yo se la he dado al ingeniero Butler, ¿no? Entonces, él tiene esa información, yo tengo algo de él, ¿no? Compartimos ese tipo de cosas. Entonces, el protegido no es tan estricto como el privado, pero tampoco es tan general como el público. Es una especie de protección intermedia, ¿está bien? Algunos lo saben, otros no saben, inclusive dentro de la misma familia. Y eso pasa, ¿no? Eso pasa siempre, ¿no? En las relaciones familiares también tienen ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Un padre tiene una hija, la hija tiene un enamorado, pero en su casa probablemente no todos saben que tiene ese enamorado, el papá menos, la mamá tal vez, la hermana tal vez, pero fuera de la casa, la mejor amiga sí lo conoce. Entonces, a eso se refiere el protegido, ¿no? Es una información protegida que algunos miembros de la misma clase lo saben y otros no, y otros externos sí lo saben. Entonces, más o menos, esa es la idea de protegida. ¿Está bien? Dentro de las funciones que
que se trabajan, hay una función muy especial, que es la función constructora. ¿Cuál es el objetivo de la función constructora? El objetivo es inicializar o crear instancias de una determinada clase. O sea, el constructor es el que crea los objetos y siempre tiene el mismo nombre de la clase y es llamado cuando el objeto se inicializa. Ahora, esto pueden existir varios constructores y todos los constructores se llaman como la clase. ¿Está bien? Se llaman como la clase. ¿Y en qué se van a diferenciar? Se diferencian en el número de parámetros que usan, en el tipo de parámetros que utilizan. Eso es lo que se llama sobrecarga de funciones. O sea, hay varias funciones que tienen el mismo nombre. Acuérdense que antes ya habíamos visto este concepto y un ejemplo está en las separatas con la función cuadrada, que utiliza un doble o un entero, pero regresa algo, ¿no? Pero tenemos dos funciones con el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Eso se llama sobrecarga de funciones. Y aquí vamos a tener varios constructores. Una clase puede tener 1, 2, 3, 4 constructores, los que sea. Por ejemplo, aquí tienen la clase time. Entonces, aquí tienen el constructor. El constructor es una forma que tiene, observen, la clase time que tiene hasta aquí, tiene dos cosas. Público, la hora, el establecer la hora, y print universal y print estándar. O sea, cualquiera puede acceder a estos. Y como datos privados, tiene la hora, el minuto y el segundo. Estos son datos privados. ¿Está bien? Está denotando esto que es privado. Esa es la clase time. Entonces, definición de la clase empieza con la palabra clave class. El cuerpo de la clase empieza con una llave izquierda y el cuerpo de la clase finaliza con la llave derecha. Y la definición termina con un punto y coma. La especificación de los miembros públicos y privados. No hay ningún miembro protegido. El acceso a estos elementos privados se va a hacer solamente a través de estos métodos: setTime, print universal y print estándar, ¿no? Entonces, observen de que viene con tres parámetros. Entonces, los parámetros, como es público, la persona le puede poner números inválidos. ¿Está bien? Entonces, tenemos que ver cómo van a ser esta función, sobre todo cuando recibe esta. Especificaciones, las prototipos para funciones miembros que son públicos. Estos son accesibles solamente a las funciones miembros. No interesa de que estas funciones sean públicas. Ellas, como son parte de la clase, sí tienen acceso a las datas que son privadas. O sea, estos tres tienen acceso a esta data que es privada, pero alguien de fuera no, ¿correcto? El constructor tiene el mismo nombre como la clase time y no tiene un tipo de retorno. Esos son y el objeto de la clase. Después de la definición de clase, el nombre de la clase es un tipo que especifica algo nuevo.
los objetos, arreglos, punteros y declaraciones de referencia. Por ejemplo, time sunset. Este es un objeto del tipo esto. O sea, si se ha definido la clase time como esto, entonces se está definiendo variables. Y observen, todas empiezan como minúsculas, ¿cierto? Puntero a un objeto del tipo time. Cuando decimos time, asterisco un puntero. Esta es referencia a un objeto de tipo time, que es, por ejemplo, aquí Sunset lo está organizando. Los arreglos pueden ser arreglos de clases. Por ejemplo, aquí, ¿por qué? Porque el arreglo lo único que requiere es de que todos los elementos del mismo sean de un mismo tipo. En este caso, son del tipo time, ¿no? Entonces, el nombre de la clase se convierte en un especificador nuevo del tipo. Las funciones miembros definidas fuera de la clase, tenemos el operador de resolución, y empata el nombre del miembro a un nombre de la clase. Únicamente identifica funciones de una clase particular. Diferentes clases pueden tener funciones miembros con el mismo nombre. La sobrecarga de funciones que habíamos mencionado y que se refiere a que deben de tener, se diferencian por los parámetros que utilizan. El formato para definir funciones miembros se pone el nombre del tipo que va a regresar, si no regresa nada, void, el nombre de la clase, si es time, 4 puntos, el nombre de la función con sus parámetros y luego se define como antes, ¿no? O sea, es muy similar a lo que habíamos visto de funciones, excepto que ahora tiene el nombre de la clase con los 4 puntitos. No cambia si la función es pública o privada. Funciones miembros definidos dentro de la clase. No se necesita el operador de resolución de alcance. Este es el operador de resolución de alcance, ¿no es cierto? Si las funciones miembros están definidos dentro de la clase, no se necesita esto. Esto solamente si se va a definir fuera. Por ejemplo, yo pude haber definido las clases aquí. Entonces ahí ya no necesito el público, ¿no? Y esa es la forma usual en que se va a hacer, ¿no? Funciones miembros definidos dentro de la clase. No necesitan, el compilador intenta hacer un inline. Las clases fuera inline explícitamente, solamente el inline es si es que ustedes lo definen en forma implícita. Por ejemplo, aquí tenemos el IOStream y aquí tenemos el programa time, constructor setTime universal, y esta es la clase time. Observen, no estamos definiendo, esto no es un programa, sino está definiendo una función, ¿no es cierto? Privado, y ya terminó la clase time. Entonces, ahora dice, desde la clase time vamos a definir time de esta manera, el constructor. El constructor aplica, dice que la hora y el minuto y el segundo es 0, por default, ¿no? El time, set time, observen los 4 puntos. Esto, si nosotros lo hubiésemos definido dentro de la clase, no se hubiese necesitado el time 4 puntos. Hora es igual, o sea, tiene 3 parámetros. Si la hora es mayor que 24, mayor que 0 y menor que 24, entonces considere la hora, y si no, le pone 0. Si el minuto está entre 0 y 60, lo considera el parámetro con el que está viniendo, si no lo hace 0. Si los segundos son mayores que 0 y están entre 0 y 60, igualmente, ¿no? Los considera de esa forma. Entonces, definió con esto la función setTime.
¿no? Es una función pública que chequea los valores del parámetro para validación antes de establecer miembros de los datos privados. Print universal, observen nuevamente con los 4 puntos, void. Entonces dice poner esto y sabemos set W, minutos y segundos. El estándar es de 0 a 12, ya no es 24. Dice, si hora es igual a 0, hora igual a 12, entonces es 12, ¿no? Caso contrario, 12 módulo 12, ¿no? Entonces 0, 1 hasta 11, ¿no? Si la hora es menor que 12, poner AM. Si la hora es mayor que 12, es PM, ¿no? O sea, tanto esto como el otro, ¿no? Minutos y segundos, ¿no? Y se mantiene en fin, ¿no? Int, y recién está empezando el main. Declara la variable t para ser un objeto de la clase time. Ningún argumento es implícitamente conoce el propósito es imprimir los miembros de los datos. Funciones miembro, las llamadas son más concisas. Observen de que aquí estamos viendo algo que siempre insisto con ustedes, ¿no? Cómo ingresa la data, cómo se genera la data, cómo se establece la data. Ese es uno de los principios para entrada. Y inmediatamente nosotros tenemos que verificar qué sale o si la data que está ingresando efectivamente es como nosotros queremos. ¿Se acuerdan en programas anteriores que hemos visto esto? El principio es saber en un inicio que también está imprimiendo, que también se está leyendo. Aquí solamente está leyendo y viendo, ¿no? Y aquí tprint universal, ahí tiene el inicial, print universal, time t, inicializa t, o sea, observen, cuando digo time t, entonces está creando t. ¿Y con qué está creando? Con el constructor que establece que todo sea 0. Entonces, por eso dice la hora universal inicial es t print universal y va a imprimir 0000. En forma estándar va a decir que es 12:00 AM. Y luego dice TZ time 13:27:6, ¿no es cierto? Entonces tprint universal va a imprimir eso, tprint estándar va a ser 1:27, TZ time se trata de dar un seteo inválido. Observen este punto. Tprint universal va a dar 000, ¿no? En este caso, ¿no? Se invoca a un miembro público para imprimir la hora. Usando public es un intento para hacer que los miembros de la data a valores inválidos. Ahora, en la práctica no se hace para se puede hacer se van a generar los métodos que se llaman los sets y los gets. ¿Qué significa el set? Aquí lo tenemos. Set time. Aquí están con los 3 datos, pero yo pude haber dicho void time 4 puntos set hour, o sea, y con un solo parámetro. Void time 2 puntos set minute, minuto, con un solo parámetro. Y void time set time second, segundos, ¿no? Entonces se puede hacer eso de ahí, ¿no? O sea, esta función
dividir en tres funciones, que son las funciones set, que permite modificar uno solo de los datos. ¿Por qué? Porque en la programación posterior yo puedo haber deseado modificar uno de esos tres datos únicamente. Entonces llama una función especializada. Normalmente, observen, cuando se declaran variables privadas, como en este caso, para cada palabra, para cada privada, se genera un set hour, set minuto, set segundo. Y a su vez también se genera un get hour, un get minute y un get segundo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué el get? El get es una función que le va a permitir dar, dar esa información a alguien para que esa información sea manejada. ¿Está bien? Con esa información yo puedo manejar. ¿Por qué? Porque directamente yo no acceso a este dato, yo no tengo acceso a este dato, yo no puedo imprimir ese dato. Lo que tengo es una función que acceda a ese dato. Ese es lo que yo deseo. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos el main y tenemos todo esto, datos, ¿no? Los destructores, esto era una mecánica también que se usaba anteriormente cuando el espacio en memoria, el uso del computador era relativamente difícil. Entonces trabajábamos y decíamos, necesitamos liberar memoria. Entonces para eso usábamos los destructores. Y los destructores también son para liberar espacio y tienen el mismo nombre que la clase y son precedidos con una tilde de esta forma. No tienen argumentos y pueden ser también sobrecargados y realiza un aseo o un, digamos, reclamar memoria. Termination housekeeping, que es lo que dicen, ¿no? O sea, termina de asear todo, o sea, de limpiar todos los espacios de memoria. Aquí tiene las ventajas de usar clases. El usar clases simplifica la programación. Las interfaces ocultan las implementaciones. O sea, si se genera una clase y se tiene datos que son privados o funciones que son privados, eso está oculto. Observen, por ejemplo, yo tengo una clase que se llama círculo. Declaro como privado el radio y declaro como privado el calcular el área. Esta es una función calcular área la declaro privado. Entonces, esa tiene la fórmula pi r cuadrado, que lo conocemos, pero al ser declarada privada, entonces nadie puede usar esa función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera una función pública que solamente recibe el dato del radio y esa función accede a la función que es privada, que es el cálculo del radio. Entonces, como yo podría, si la función que muestra el radio es pública, esa función puede ser accedida por cualquiera, pero no puede acceder a la función que efectivamente hace el cálculo. Si
accediera directamente a la función que hace el cálculo, significa de que un externo podría cambiarnos la estructura de esa función o las líneas de código de esa función, pero de esta forma no lo puede hacer. Lo único, y la función pública lo único que hace es decirle a esta función que está implementada de alguna forma que ni lo sé, oye, por favor, pásame el área del radio cuando el radio está. Entonces le pasa y eso lo devuelve, ¿no? Pero no sabe cómo lo ha calculado. Los públicos no saben cómo lo han calculado. La implementación está adentro, digamos, está oculta todo. Ese es lo que se conoce como ocultamiento de la implementación. Se oculta la forma como se está implementando. Permite el reuso del software. Ahora, la composición, que es la agregación, significa que los objetos de la clase pueden ser incluidos como miembros de otras clases. Por ejemplo, yo genero una clase que se llama día. Día puede tener o fecha, que puede tener un día, que es un número entre 1 y 31, mes, que es un arreglo de caracteres, y año, que es un número. Entonces, esa es una clase que yo puedo considerar con estos tres datos. Yo le puedo dar una serie de funciones y lo implemento a esa clase. Pero esa clase puede formar parte de, por ejemplo, una persona. Una persona va a tener una fecha de nacimiento, que es un elemento de esta clase fecha que acabo de definir. A eso se llama composición. Entonces, la clase fecha, un objeto de la clase fecha, forma parte de una clase más grande que es la clase persona. Por eso dice, los objetos de clase son incluidos como miembros de otras clases. Eso es lo que se conoce como la composición o la agregación. O sea, es un agregado más. Y el otro aspecto importante que también trabaja para el reuso del software, bueno, la composición, ¿por qué se dice que sirve para el reuso? Porque la clase fecha que yo he definido puede usarse en la clase persona, pero también se puede usar en otros objetos o en otras clases. Por ejemplo, en la clase actividades de la UNI. Las actividades de la UNI tienen fecha de inicio de clases, fecha de examen de admisión, una serie de cosas. Todos son fechas, ¿está bien? Entonces, utiliza ahí, ¿no? O, por ejemplo, en fechas de publicación. Por ejemplo, tenemos libros. Los libros, un libro que ustedes tiene muchos datos. Tiene su ISBN, tiene su localización en la biblioteca de la FIO, en la biblioteca de civiles o donde sea, pero también tiene su fecha de publicación, su fecha de compra. Entonces, pero esa clase es la misma. Entonces, esa clase se ha agregado a muchas otras clases, pero quiere decir de que esa clase que hemos definido inicialmente de fecha está siendo reusada para formar nuevas clases. ¿Está bien? O sea, está siendo usada como un agregado incluido, como un parámetro más para formar unas clases un poco más complicadas, ¿no? Y lo otro, para el reuso del software, es la herencia. La herencia hemos hablado un poco, y básicamente que nuevas clases son derivadas de las anteriores. O sea, derivamos clases de clases antiguas, de clases que ya han sido definidas, ¿no? Es como el caso de unas personas, ¿no? La clase hija o la clase derivada
hereda las propiedades de la clase anterior, ¿no? Entonces, la clase anterior es, digamos, la clase más simple, que es heredada y utiliza o genera nuevas funciones y puede tener incluso nuevos parámetros. El alcance de la clase y el acceso a los miembros de la clase. Los miembros de la clase son accesibles por todas las funciones miembros, ¿está bien? Ya sean estas funciones miembros públicas o privadas, y están referenciados por miembros. Fuera del alcance de las clases es referenciado en forma indirecta a través de las funciones que son declaradas como públicas, ¿está bien? Alcance de funciones. Las variables declaradas en funciones miembros solamente son conocidos a la función. Las variables con el mismo nombre como las variables de clase, hidden, variables solamente conocidos. Las variables solamente son conocidas las funciones donde son definidas. Variables son destruidas después de que la función se completa. Por eso es de que el operador destructor mayormente no le damos mayor importancia. Los operadores para acceder a los miembros de las clases son el operador punto, es un objeto y referencia a un objeto, y la flecha, que es cuando utilizamos punteros. Bueno, ahí nos vamos a quedar en esto ya de la teoría, y más bien vamos a esta parte de aquí de clases no va a entrar en la práctica de la semana que viene. Más bien vamos a enfatizar sobre arreglos y lo que hemos estado viendo antes, ¿ya? Bien, vamos a dejar esto de compartir y, como siempre, a partir de 5 para las 6 vamos a tener los ejercicios para esta semana, ¿ya? Bien, los voy a dejar entonces, a menos que haya preguntas. Bien, hasta luego, Profesor, jóvenes. profesor, Sí, ¿puede ir subiendo antes ya el laboratorio, la ficha? ya, Para lo ir... voy a subir son 16, en media hora, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, hasta luego entonces.